Tras un viaje de casi 6 horas en esta pequeña barca, he llegado hasta Aguas, un pequeño pueblo en la Mosquitia y aislado de casi todo. Vivimos en medio de la nada, en una zona que realmente la podríamos catalogar como abandonada. No tenemos energía, no tenemos agua potable, todos los insumos son caros. Por ejemplo, un galón de gasolina aquí te cuesta un ojo de la cara. Y sobrevivimos gracias a los milagros, como dicen, a la voluntad del de arriba. Estoy intentando llegar a la que llaman narcocarretera, un camino que une la Mosquitia con el resto del país por tierra y que tiene enfrentada a la población. Una sola carretera está exponiendo a uno de los mayores paisajes silvestres de Mesoamérica a una ola de destrucción ambiental. Pero para llegar hasta esa carretera, antes tengo que encontrar una barca que me suba desde Aguas hasta Huampusirpi, a través del río Patuca. Tarea nada sencilla con una moto tan grande. Entonces, de momento no tenemos transporte. No, por ahorita no. Entonces hay que esperar que venga algún tripante ahí o alguna lancha. A veces de repente aparece uno por ahí para que lo lleve. ¿Y qué probabilidad puede hay? ¿Suele pasar o...? No, de vez en cuando. Y entre tanto he tenido la suerte de conocer a Charles Rudi Stockhausen, quien además de ofrecerme un techo donde poner mi tienda de campaña, me está regalando una conversación que bien compensa tan largo viaje. O sea, usted trabaja en la municipalidad, de Aguas. Estuve un periodo de secretario y ahora tengo 2 periodos de barrendero. ¿Y a qué hora barre usted? Yo barro todo el tiempo con los problemas municipales. De este rato no me voy a olvidar nunca la vida. Así que muchas gracias. Que tengas un buen viaje. Pasan a ser ustedes parte de mi camino. ¿Qué cambiaría usted aquí? Aquí lo que realmente necesitamos es tener acceso a la civilización, le llamo yo. Tener acceso a la modernidad hasta cierto grado. Porque muchas veces creemos que con la modernidad nosotros progresamos y no necesariamente. Nosotros progresamos con la educación. Y si pudiéramos cambiar eso, la forma de educar a la población, pegaríamos la lotería. Bueno, se cuidan. Chao, Ian. O sea, ¿Y de quién depende que se pueda cambiar la educación? Depende de mí. Cuando hablo de mí, hablo del individuo. Y nosotros como individuos a veces simplemente nos rehusamos a ver las cosas. O sea, no queremos hacer cambios. Esos no cambios de los que habla Charles tienen mucho que ver con el miedo a lo desconocido, con el temor a la incertidumbre. Bien, tengo una barca probablemente a las 11, probablemente, y son las 9 y pico. Entonces voy a dar un pequeño paseo por Aguas para que lo veamos. Aquí en Aguas ahorita vemos una población estimada en 12.000, entre 12 y 13.000 habitantes. 12 o 13.000 personas que viven rodeadas de agua y conectadas con el resto del mundo casi exclusivamente por barca. Tenemos que partir por hacer un cambio radical en la forma de preparar a los jóvenes, porque ellos son el futuro. Mi carrera ha sido de informática, de computación y de esa área. Entonces me gustaría poner mi propia empresa, un ciber, un internet y depender de ella. Qué tranquilidad, ¿no? Mira, esto es un restaurantito, parece. Mira, aquí hay ya un poco de civilización. Buenos días. Buenos días. Esta es la tienda. Esto es lo más grande que hay. Hola, buenos días. Motorrepuestos y variedades Martínez. Buenos días. Otra tienda. Buenos días. Hola, buenos días. Ah, no, mira, aquí no es comercial Palmira. Esto debe ser como una especie de Corte Inglés, ¿no? Una especie de Chedraui. Todo llega por barca desde La Ceiba, llegas hasta el río Patuca y por ahí sube todo. ¿El que ustedes estuvieran comunicados por carretera con el resto del país les haría bien o mal?
nos sirve comunicarnos, pero a la vez nos va a tirar al abismo. La carretera sería muy buena, abarataría todos los costos que hay para llegar aquí a la zona. Pero sí tendríamos invasión de otras cosas que no hay aquí. Sería bonito, sería bueno, pero hay ciertos factores que siempre se interponen para que no entre la carretera. O sea, a mí me gustaría, pero no estamos preparados aquí. O sea, la tala indiscriminada, delincuencia, que aquí es muy raro. El crimen es prácticamente cero. ¿Y cuándo ha sido la última vez que ha habido un asesinato? ¿Se acuerda usted? Asesinato. Hace como 2 años o 3, Rudito, cuando mataron a Tulu. Pero desde mi punto de vista, con la carretera o sin la carretera, yo creo que está igual, porque siempre hay delincuencia, tráficos, ya puede ser de cocaína o armas, de lo que sea. Mira, esta es la clínica. En cuanto a salud, estamos mal, pero hay poca incidencia de enfermedades, por lo menos que yo sepa, enfermedades crónicas. Todo vuelve a la educación, salud a la educación. Por ejemplo, aquí hay 2 deportes, el sexo y las drogas. Aquí se consumen drogas en Aguas. Se consume, hay cantidad de personas que consumen, es exagerado. ¿Qué droga se consume aquí? Piedra. Piedra. ¿Y de dónde llega la piedra aquí? Es que por aquí pasa todo, ¿no? Pasa todo, entonces al pasar siempre se queda algo. Yo creo que si hubiera carretera, habría muchas personas aquí invirtiendo, porque van a tener facilidad de entrada. Entonces aquí habría más fuentes de empleo, más trabajo para los indígenas, y yo creo que sí, estaría bueno. Bueno, pues esto es Aguas. Y ahora al embarcadero. ¿Este niño se ha picado o qué? De crujo, ¿eh? ¡Echamos una carrera! ¡Una carrera! A ver quién gana. ¡Vamos, vamos! ¡Que ganas, que ganas! Para poder salir de Aguas estoy en absolutas manos del azar, o del destino, o del guionista, llamadlo como queráis. Porque ayer perdí la única barca que sabía con certeza que podría sacarme de aquí. El río Patuca, chavales y chavalas. Mira, ¿ves? Por eso hacen las casas en alto. Porque se lía, mira, fina. Así que en este momento la primera opción es un pipante que ha salido de Huampusirpi esta mañana y que quizá tenga que volver en el día, pero que no sabemos si será suficientemente grande para meter mi moto y sobre todo si querrán llevarme. Son las 12. Se supone que la barca tenía que haber llegado a las 11. Ha salido de Guas por la mañana y tardan más o menos. Sobre las 12:30 llega la lancha al embarcadero. Es un pipante del gobierno que viene río abajo haciendo trabajos, no sé muy bien qué. ¿Cómo está usted? Bien. Carlos, encantado de conocerle. Igual. Pero no es ni de pasajeros ni mucho menos de carga. El piloto se llama Jesús y parece muy buen tipo, pero tiene que pedir permiso a su jefe para poder llevarme. 400 por la lancha. Perfecto. ¿Nos vamos pues? Vamos subiendo la moto. Finalmente acceden a llevarme, y por un precio muy bajo, la verdad, pero siento que el señor tiene dudas porque el pipante es muy estrecho y no está pensado para llevar tanta carga. Sí, ya con el peso de usted ya se estabiliza. Capitán, ¿qué dice usted?
¿Bien? Hala, estamos. Listo, hermano. Perfecto. Cargada la moto y con Jesús con cara de preocupación, porque al parecer el río está muy crecido, solo queda esperar a que lleguen el resto de pasajeros. Bueno, parece que nos vamos. Vamos un poco justos de tiempo. Estamos saliendo tarde. Y el Pipante es muy estrecho. Así que creo que el río está muy crecido. Así que hay un poco de preocupación en el personal. Yo la verdad estoy tranquilo. Si no perdí la moto aquella vez en Madagascar, no creo que la pierda hoy. Además, no me queda otra. Todo va a salir bien, una vez más. Salimos tarde según Jesús, el capitán, al que le preocupa que se haga de noche porque el río parece que está peligroso. Hay bastantes troncos que caen que vienen con la corriente. Hay que ir esquivándolos. Bajan troncos muy grandes por el río y si golpean la barca podemos tener un susto. Al frente va el ayudante de Jesús, vigilando lo que viene río abajo. Luego va la moto, bastante bien amarrada pero ladeada, con el peso cargando un poco raro. Detrás de ella vienen una madre y una hija. Y detrás de mí el padre de la niña y por último Jesús, el piloto. Por delante tenemos un largo camino, nada más y nada menos que ascendiendo el río Patuca, el segundo más largo de Centroamérica, después del río Coco, el que hace frontera con Nicaragua. Según dicen, estoy atravesando en este momento el segundo pulmón del mundo, después del Amazonas. Y hay un camino de tierra que comunica todo esto. Lo que pasa es que en época de lluvias es imposible y no aparece. En ningún mapa que yo tenga aparece. Aparece en trozos, sueltos, tal. Nos dirigimos a Huampusirpi, en pleno corazón de la Mosquitia, y penúltimo paso antes de conseguir, o al menos eso espero, salir de aquí por esta ruta tan compleja. En ambas orillas del río aparecen siempre casas salteadas. Son indígenas que viven aislados y cuyo único nexo con el resto del mundo, o eso creo, son estas lanchas que pasan por el río. En este río debe haber cocodrilos. Debe haber. Yo creo que ya queda poco, pero igual nos ponemos una gorda última vez. ¡No la hemos comido! Creo que hemos llegado. Finalmente conseguimos llegar a Huampusirpi con la última luz del día. Hacía mucho tiempo, quizá desde que desembarqué la moto en Cuba o incluso más, cuando llegué a Madagascar en carguero, que no sentía esta sensación única de estar recorriendo el mundo por un camino diferente. Antes de despedirme del bueno de Jesús, me pregunta si tengo algo que ver con el padre José, algo que se va a repetir en las próximas horas. ¡Hala! He llegado a Huampusirpi en moto. Con 2 huevos, con perdón. Buenas tardes. Esto es todo una... Bueno, el fenómeno extraterrestre aquí ya es
Exagerado, ¿no os parece? Mejor. Está bonito esto, ¿eh? Buenos días desde Whampoa Sirpi. Mirad, todo el esfuerzo de estos días y un poco el misterio era para llegar hasta aquí. Al llegar a Whampoa Sirpi me alojo en una de las cabañas que me han recomendado y que finalmente resulta ser uno de los lugares más cómodos en los que he estado en los últimos días. Cosa que agradezco, la verdad, porque he llegado hasta aquí bastante cansado y todavía me queda un largo camino hasta llegar al asfalto y pueda así continuar el viaje. Voy a dar un paseo por el pueblo. ¡Buenos días! La gente es muy maja y flipan mucho, claro. El propietario de las cabañas se llama Eric. ¡Hola! ¿Está Eric? Aquí tenemos a la derecha el Palacio Municipal de Whampoa Sirpi. Ahí están los políticos. Correcto, el alcalde. Alcalde, regidores y todo lo demás. Y es mi principal apoyo y el que me está ayudando a resolver todo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien, pasé a buscarte. Andaba buscando un paquete de carne. Perfecto. Sí. Muy bien. Está bueno. ¿Sabemos ya algo de la lancha? Pues ahorita voy a llamar yo a ver qué me dice. Vale, pues me doy un paseo por el pueblo. Parece que hay una gente que quería dejar el marco, a ver cómo la cuadran unos cuantos que quieran irse mañana para que les salga súper más cómodo. Genial. De manera que les salga lo más cómodo posible. Yo lo agradezco mucho. Pues me llama. Venga, perfecto. Luego hablamos. Gracias. Hasta ahora. Aquí solo se llega en lancha. No hay otra forma de llegar. En barca. Whampoa Sirpi se encuentra en pleno corazón de la Mosquitia, a orillas del imponente río Patuca, el que supone la única forma de salida o de entrada del lugar, más allá de avionetas privadas que puedan llegar hasta aquí. No sé cuánta gente vive aquí, pero como 3.000 personas, una cosa así. Según la Wikipedia, aquí viven 6.000 personas, aunque la verdad es que no sé si cuentan solo los que viven aquí en la zona urbana o también los muchos indígenas que viven a orillas del río, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es que es muy bonito esto, ¿eh? La principal actividad económica es la ganadería y la agricultura. Y como dato curioso, o al menos para mí, es que aquí se cultiva un cacao premiado internacionalmente. Hay una feria del cacao aquí. Al final del pueblo se encuentra el aeropuerto, una pista de tierra roja no muy ancha y en la que no hay hangares ni edificios, más allá de una endeble estructura de madera. Qué fuerte, macho. Mira. Aeropuerto Whampoa Sirpi. Esta es la Terminal 1. Pero tú fíjate cómo es la historia. O sea, aquí hay un aeropuerto, pero no hay avión, no hay avioneta. O sea, si algo pasa, tienen que llamar para que venga la avioneta primero. Y aquí estoy, paseando por un sitio bastante insólito, la verdad. ¡Buenos días! Bastante único esto que estoy haciendo de llegar hasta aquí en moto. ¡Buenos días! Mira, hay montañas, por fin. Hasta aquí llega la sabana esta espectacular de la Mosquitia, que yo no sabía que existía. Y llega hasta aquí prácticamente. Pero a partir de aquí para allá, sobre todo, hay mucha montaña. Buenos días. Esto es zona misquita. Hay otra etnia que no me acuerdo cómo se llama, pero principalmente son misquitos. La mayoría de la población es misquita, aunque también hay pech y tahuacas. A los que son de fuera les llaman ladinos, y entre todos ellos destaca un tipo con el que todo el mundo me relaciona. ¡Epa! Un misionero llamado José. Motorista, ¿cómo estás? Cuidado. Don José. Hola. Nacionalidad. Hondureño, nació en España. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bienvenido a Whampoa Sirpi. Gracias. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Y en qué año llegaste aquí? A Honduras, en el 87. Son 36, 37 años. Como misionero. Sí. Estoy temporalmente aquí, pero tengo un solar ya saliendo del pueblo donde estoy construyendo mi casita. Hace 5 años que estoy levantando mi casa. Poco a poco. Yo calculo que en 6 años tengo la casa terminada. Misionero, originalmente, que hace no sé cuántos años dejó de ser misionero. 5 años, ¿crees que vas a tardar? Terminada viviendo en 5 años porque trabajo una vez al año. Voy ahorrando y arriba levantaré un poco y pondré madera
unas divisiones por si viene un conocido, viene un familiar, o si vienes tú cuando seas veterano ya. Es español y ahora pues es trabajador social, podríamos decir. Fundamos aquí una asociación y entonces recibo ayudas de España para ayuda. Hay gente enferma que ocupa medicina, entonces les financiamos la medicina. ¿Y aquí si tienes un problema de salud, qué haces? Mejor no tenerlo. En avión. Pero no hay, el aeropuerto está ahí y ahí no hay avión. No, el avión se pide expreso o vas por el río con lancha. Igual que tú viniste, se regresa a Aguas y de Aguas a Lempira. Estudiantes, material escolar, hemos dado muchas becas. Y últimamente se ha creado un grupo de señoras que fabricamos chocolate y lo enviamos a Puerto Lempira, al supermercado. Una señora está trabajando hasta sacar 40 euros y... 40 o 45 euros. Inmediatamente viene la siguiente y después la siguiente por turno. ¿Hasta cuántas mujeres trabajan? Hasta 60, pues hasta que se termine, hasta que no haya cacao. ¿Y te quieres quedar aquí hasta el final de tus días? Mientras haya batería, mucha gente, bueno, todo el pueblo me quiere mucho, entonces no. Sí. ¿Te quieres quedar aquí entonces? Sí, sí. La energía eléctrica, que es solar, el Ayuntamiento de Casares de Málaga ya nos ha financiado 3.000 euros. También está en marcha otra solicitud para tener un refrigerador y un congelador para que inmediatamente que hagamos el cacao, el chocolate, ponerlo en frío, porque entonces se cristaliza y mejora mucho la calidad. Y conservarlo. Pues aquí tengo un plátano, tengo piñas, tengo jambulán, que es para el virus. Aquí hay un árbol que yo me tomé un montón de té para el virus. Y el último proyecto es un centro técnico. La idea es llegar a terminar con un centro de oficios. Porque una apuesta muy importante es capacitar a esta juventud, ¿verdad? Llevo 2 días aquí en Wampu, que es este pueblito pequeño en el que no hay mucho que hacer. Aparte que está casi todo el día lloviendo, y luego pues he recorrido en moto un par de caminos o 3 que hay, no hay mucho más. A partir de ahí sí que hay caminos, pero están todos hechos un lodazal y por eso cuesta tanto llegar aquí y salir de aquí. El caso es que mañana por la mañana, a las 4 de la mañana, muy buena hora, salgo de aquí en lancha, vamos a subir el río Patuca hasta un momento en el que nos vamos a desviar por otro río que no me acuerdo cómo se llama, Anes creo o algo así, y en un momento dado me van a dejar en un camino. Camino del que vengo hablando varios días y que por fin vamos a averiguar si es transitable o no en moto.